Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Miren, si hay un problema real, innegable y confirmable cada día y a cualquier hora, es el de la movilidad, el tránsito y el transporte terrestre en la República Dominicana. Ya está una ley con ese nombre. Y precisamente como aplicación de esa ley se ha creado la institución que tiene que ver con el tránsito y el transporte terrestre. Entonces era de rigor periodístico invitar a su directora ejecutiva recién estrenada, la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, que está con nosotros. Qué bueno. Dama, mis respetos. Gracias por la invitación y es un placer estar aquí compartiendo contigo este escenario. Hablemos de Intran, pero antes, ¿qué tal el desafío, esta prueba de fuego? ¿Cómo están los ánimos estas primeras semanas? ¿Qué tal? Sí, los ánimos están muy arriba. Todo el mundo muy motivado con lo que es este reto que se nos ha asignado a mí, a otro grupo de directores, a los fines de nosotros poder comenzar con esa ardua labor de lo que es organizar la movilidad, el tránsito, el transporte y la seguridad vial en la República Dominicana. Por primera vez con una ley que te toca la movilidad, el transporte de carga y la seguridad vial. Por lo tanto, es una ley totalmente diferente y mucho más completa que la que teníamos anteriormente. Entre muchos problemas tenemos en la República Dominicana un relativo liderazgo en el número de accidentes de tránsito y de fallecidos. Incluso la República Dominicana está catalogada como uno de los países donde es más riesgoso conducir. Los planes del Intran, ¿por dónde se va a comenzar? ¿Cómo arreglar este caos terrible? Sí, la República Dominicana, así como comentas, realmente no tenemos una posición admirable ni que nos debiera llenar de orgullo en lo que a las muertes por el tránsito se refiere. A nivel mundial ocupamos el lugar número 15, lo cual no es una posición muy grata, y una de las razones por la cual existe esta voluntad política, que en menos de un año tú tienes un Plan Nacional de Seguridad Vial, la aprobación de una ley y la creación de una institución que te unifique todo lo que había en el sector, pues te da muestras de que sí se le está poniendo atención a este grave problema que tenemos. Y en el Intran se ha establecido una meta como la meta principal, que es reducir las muertes que nos ocurren hoy en día en un 30% al 2020. Esto, primero, salvas vidas de personas que muchas veces son inocentes en estos accidentes, pero también involucra una serie de economías al país, a la República Dominicana, por todo lo que amerita un accidente de tránsito, y muchas veces no únicamente la muerte, sino también el lesionado dentro del accidente de tránsito. Por eso nuestra meta es esa. Claro, pero hay cosas que se pueden hacer, que se están haciendo, y vamos a ir tocándola de a poquito. Sí, por ejemplo, hay algo que me parece fundamental, que es la autorización que da el Estado a un señor y a su vehículo para que pueda transitar. La tristemente célebre revista que se convirtió en un vil impuesto y terminó hasta siendo vendida, falsificada en los semáforos. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a relanzar? Si se va a relanzar la famosa revista. Sí, claro. La ley establece la inspección técnica vehicular. ¿Qué es lo correcto? Es inspección técnica vehicular, que es lo que originaba aquella revista unos años atrás. Hace unos 3 años el Ministerio de Obras Públicas detuvo ese proceso porque dejó de ser, no era una inspección técnica vehicular, era sencillamente una calcomanía en tu cristal que decía que habías pasado por ahí. La ley establece la inspección técnica vehicular de otra manera. Es una inspección técnica vehicular con todo lo que establece a niveles de revisar la seguridad de ese vehículo en las vías, sus frenos, sus luces, su transmisión, sus gomas, sus condiciones físicas. Todo esto será medido a través de la inspección técnica vehicular y la emisión de gases, que se hará de una manera paulatina, porque tú sabes que la República Dominicana posee un parque vehicular, que el 57% son vehículos de 23 años.
Entonces, ante un parque vehicular tan antiguo, tú tienes que tomar medidas como país a los fines de adaptarte a tu realidad país. Y no podemos plantear una inspección técnica vehicular que te mida de la misma manera un vehículo que tiene 10 años, a uno que tiene 5, a uno que tiene 15 años. Entonces, serán mediciones dependiendo de los años que tienen los vehículos a los fines de tú no sacar de golpe y porrazo el parque vehicular, la mitad del parque vehicular de la República Dominicana. Pero, por ejemplo, ese 23, que es prácticamente una tercera parte que tiene problemas, cuando vayan, bueno, por... 57%. 57% del parque tiene 23 años. 57% de los vehículos que están en la calle tienen 23 años. Y es bastante difícil que un porcentaje importante de ese 57% apruebe lo de la emisión de CO2. Entonces, ¿qué se va a hacer? En el sentido de que, mira, por asuntos de política social y tu familia, yo te voy a permitir que este año te voy a dar la inspección. Ahora, el año que viene, yo no te la puedo dar. O sea, ¿cuál es la política? Porque mira, hay un asunto también de la salud de los casi 11 millones de dominicanos. Así es. Por el padrefamilismo, el señor que mantiene su familia de 7 miembros con ese vehículo de 35 años que anda contaminando, envenenando, entonces por ese señor no podemos envenenar a 3 millones en la capital. ¿Cómo se va a hacer eso? Con la inspección hay vehículos que salen de circulación de inmediato porque no hay mucho que hacer, por más reparación que quiera hacer el usuario. Sí, pero cuando usted le digan a ese padre de familia, mira, por favor, esto es demasiado, o sea, no te puedo dar la licencia. A partir del padre de familismo y el irrespeto a la ley, la rabalización institucional del país, ¿qué va a hacer el Intran y el gobierno con esos señores que van a decir, no, yo soy un padre de familia? Bueno, ¿qué se va a hacer? La ley es muy completa y te da varias herramientas. A ver. Está la inspección técnica vehicular, que hemos establecido en el reglamento que estamos preparando, que será de una manera paulatina, pero no únicamente paulatina, sino que será gradual. No podré medir, no seré tan estricta con los vehículos dependiendo de la edad del vehículo. O sea, seré más estricta mientras más nuevo sea el vehículo y seré menos estricta mientras más viejo sea el vehículo. ¿Pero por qué? Porque hay vehículos que tú le puedes dar la oportunidad de, mira, vaya y arregle las gomas o cambie las gomas y regrese en un mes para ver si sus gomas cumplen con lo que se está establecido y así sucesivamente. Sí, pero ¿se va a hacer de esa manera? Sí, se va a hacer de esa manera. Yo trabajé en los Estados Unidos como obrero de un taller de inspección técnica. Ah, mira qué bien. Entonces, mire, por favor, usted, esto si no se anilla, como dice popularmente, si tú no anillas ese motor, yo no puedo, vete. Aníllalo y regresa. Eso se va a hacer así y hay voluntad política para aguantar lo que le va a venir con el padrefamilismo militante. Sí, existe, porque oye, ¿qué es lo que pasa? De ese 57% del parque vehicular, no todos son de transporte de pasajeros. También tenemos vehículos privados en esas mismas condiciones, pero se agrega, con el sistema de transporte de pasajeros, está el plan de movilidad del transporte de pasajeros que involucra la chatarrización de unidades. Hay unidades que saldrán del transporte público de pasajeros por sus condiciones y serán chatarrizadas porque el transporte público de pasajeros pasa a ser un transporte masificado. O sea, en toda la parte central de las ciudades establece que sea un transporte masificado. Ya el transporte particular lo estaremos sacando a las periferias de las ciudades de aquellos vehículos que sí puedan dar el servicio. Claudia Francesca de los Santos, me imagino que tu fe cristiana se mantiene y es más fuerte cada día más. Muy fuerte. Creo que la vas a necesitar para enfrentar al padrefamilismo militante, porque aquí la ley se ha convertido en algo que está ya para ser aplicada específicamente a quien no puede dañar gobiernos o interferir en elecciones. O sea que, gracias a Dios, tu fe creo que te va a ayudar. Tenemos que ir a una pausa. Un elemento importante, el asunto de las infracciones. Sí. Vamos a hablar de eso después de la pausa y sus santos comerciales. Ya regresamos. Entonces, para este proceso, el Intran no interactúa con sindicatos, sino con compañías.
Continuamos esta conversación con la directora ejecutiva del Intran, Claudia Francesca de los Santos. Nos quedamos, Claudia Francesca, en el tema de las infracciones. ¿Cómo se va a hacer? Y sobre todo, háblame un poco de la posibilidad de hacer esto por puntos. Es decir, este maldito loco viejo que anda por la calle como eso mismo, como un loco, bueno, él tiene dinero para pagar sus infracciones y va por la vida. O sea, no, se va a hacer lo de los puntos. Este año usted no va, búsquese un chofer porque usted no puede conducir. Hable de esa posibilidad. Sí, lo primero que tenemos establecido es lo que sería el cambio que hay con la licencia de conducir. En este momento estamos preparando ese reglamento, es uno de los primeros reglamentos que va a salir, que establece la licencia por puntos. ¿Qué va a pasar? Asignaremos a cada usuario su licencia, irá con una cantidad de puntos específicos a los fines de iniciar. Las infracciones que se obtendrán, tendrás puntos, algunas más, algunas menos. Y estos puntos te irán quitando tu punto límite que te pusimos en la licencia. ¿Qué pasa? Para recuperar estos puntos habrán dos formas. Una es la educación. Cuando, por ejemplo, pierdas 3 puntos y tú digas, no, yo quiero recuperar mis puntos para tenerlos todos a través de la educación, estamos creando los mecanismos para que estos puntos se recuperen. Un taller de 9 a 12, un sábado, por ejemplo, una cosa así. Venga, para decirlo otra vez. Algunos de varias horas, por lo tanto serán de varios días, dependiendo de la infracción y de la cantidad de puntos que hayas acumulado. Pero si tú, por ejemplo, llegas a un extremo de que se terminan los puntos por el tipo de infracciones que tienes, el Intran podrá suspenderte la licencia de conducir por 6, 1 año, 2 años, a los fines de que se entienda y que el ciudadano entienda que no puede seguir cometiendo ese mismo tipo de infracciones. Pero además, estos puntos van creando un récord. Se va creando un registro de cuáles son esas infracciones que tú cometes continuamente. Y esa educación se te dará en base a esas infracciones que tú cometes constantemente. El sistema de multas, como lo establece la ley, es un sistema que está siendo preparado por la Procuraduría General de la República. Pasa a la responsabilidad de la Procuraduría General de la República. Lo interesante con esto es que es un sistema mucho más simple. Hoy en día es realmente una tortura pagar una multa y por eso el porcentaje de cobro de multas es muy bajo con relación a lo que debería ser. ¿Qué va a cambiar en el pago de las multas? El sistema es virtual, o sea, en tu computadora tú vas a poder consultar tus multas, pero además podrás pagarlas. Y si no la puedes pagar porque no tienes una tarjeta de crédito, podrás ir al banco autorizado a los fines de pagar tu multa. O sea, el ir a Meta, pelear, es si yo no estoy de acuerdo, ahí sí tengo que someterme al tribunal. Sí, ya ahí vas al tribunal de tránsito y abres un proceso judicial. Exacto. Pero si no, si tú aceptas tu multa, la pagas los primeros 30 días, siempre será el monto menor el que pagarás en esos 30 días. A partir de los 30 días, pues comienzas a tener recargo hasta que llegas a cualquiera de los procesos que son la renovación de la licencia de conducir, la obtención del papel de buena conducta, la renovación del seguro de vehículo, la obtención de la placa. En ese momento ninguno de esos servicios se te darán si no has pagado la multa, si tienes una multa pendiente. O sea, si yo tengo una multa pendiente, yo me aloqué, no fui, pasó el mes, van 2, 3 meses, no he ido a pagar, pero quiero viajar, tengo que renovación de pasaporte. No, el pasaporte y el permiso a viajar y la cédula son derechos que tiene el ciudadano, que no podemos violentar. ¿Y dónde? Porque hay que apretar por algún lado. Entonces, ¿por dónde vamos a apretar? Sí. La renovación de la licencia de conducir. Tú dirás, bueno, pero eso es cada 4 años. Sí, pero está el seguro de tu vehículo, que es anual. Está la renovación de tu placa, que es anual. Y está el papel de buena conducta, que para cualquier servicio que quieras dar se te solicita. Entonces, ninguno de esos podrás obtenerlo si tienes una multa pendiente. Es bueno tomar nota de que todo lo que estamos hablando pasa por la decisión del superior gobierno de cumplir y hacer cumplir la ley en este caso, y de estar dispuesto a pagar el precio de hasta incluso una posible disminución de su popularidad. Esto está por verse. Hay un tema nodal, terrible, fundamental, porque le llaman los dueños del país, el problema de los sindicatos, tanto de transporte de carga como, bueno, el caso de Fenatrado es de antología. Es un asunto de paralizar esta entrevista y comenzar a dar gritos y a llorar aquí. ¿Cómo va a ser el Intran para aplicarle la ley a unos sindicatos que el Estado ha sido incapaz
de hacer ese trabajo. ¿Qué hay de nuevo? ¿Con qué cuenta Claudia Francesca de los Santos, el Intrant, para ahora sí? ¿Qué va a hacer de esos sindicatos que, como repito, como ciudadano uno ve que no tienen control? Ellos son padres de familia y los demás hijos de P. Por favor, a ver. La primera herramienta que da la ley al Intran, a todo este proceso, en lo que significa la otorgación de los contratos para operar las rutas, es que le dice, vas a trabajar con compañías, con empresas, no con sindicatos. Esto es lo primero. Entonces, para este proceso, el Intran no interactúa con sindicatos, sino con compañías. Ellos en este momento, te puedo decir, que los estamos apoyando en lo que es convertirse en compañías, a los fines no de, porque nosotros no podemos involucrarnos en cómo ellos lo hacen internamente, pero sí motivarlos y llevarlos a que hagan esta constitución. Al día de hoy me reuní con varios grupos la semana pasada y principios de esta semana, y cerca del 85% ya se han convertido en compañías, porque ellos saben que la ley establece que para entrar a esa nueva modalidad de contratación, el Intran lo hará con compañías. ¿Y qué cambia cuando una cosa se llama sindicato, llama a un abogado, a unos papeles, cero mata cero, y se convierte en compañía? ¿Qué cambia en los hechos? Mira, con compañías, ellos mismos tienen más beneficios de los que tenían antes. Cuando tú eres una compañía, tú cotizas. Y cuando tú cotizas y pagas impuestos como compañía, pues tienes unos beneficios por parte de eso. Ya llegamos, iba bien la conversación, ya lo dañamos. Eso es la ley, es la ley. Ustedes quieren, la ley manda que se conviertan en compañías. Así es. Pero si se convierten en compañías como la suya, señor, y la de usted también, y la mía, hay que pagar impuestos. Hay que pagar impuestos. Y ese atrevimiento del Estado de hacer que los dueños del país, los señores sindicatos, se conviertan en compañía para pagar impuestos. Pero es una cosa terrible. No, recuerda que siempre hay un llamado a que los choferes, que no hay un sistema de pensiones para ellos, que no hay un sistema de seguros para ellos, pero así como tú tienes una compañía que tienes una serie de empleados registrados. Y guardo pan para mayo porque yo no voy a tener pensión, yo no soy empleado ni público ni privado, entonces yo guardo pan para mayo. Exactamente, entonces tú te conviertes en compañía y ya tú disfrutas de una serie de beneficios que te trae ser una compañía, es incluso hasta tu organización interna, y creo que la ley ha sido muy inteligente en esta parte, porque lo que te manda es que a un sector tan delicado como es el sector transporte, pues ya vaya formalizándose. Los países que han vivido estas experiencias, Pablo, te comento, que han venido a dar charlas para que se entienda lo beneficioso que fue para ellos pasar de sindicatos a compañías. Tú tienes el caso de México, de Colombia, Bogotá. En Colombia tú tienes Bogotá y otras ciudades como Medellín, las cuales han pasado por este proceso. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que toma años llegar a lo que sería esa victoria. Pero sí es un proceso que hay que iniciar porque estos marcos legales fuertes son los que llevan tanto al Estado a organizarse, mira la creación de una sola institución, cuando teníamos 8 instituciones y otras que su función no es el tránsito y el transporte, pero que tienen alguna dirección que tiene que ver con tránsito y transporte. Lo que pasa es que habían 8 instituciones, la fundieron en una, pero ya hay una orden de no cancelar a nadie. No, esa no es, la orden no es no cancelar a nadie. La orden es porque fue a mí que se me dio. Pero es un eufemismo hermoso. Porque fue a mí reubicar, Cervantes ayuda mucho, mira, reubicar. No, el proceso es llegar, ¿verdad? Evaluar todo lo que hay, porque tú tienes que evaluar las capacidades. Por ejemplo, el Intran es una institución que va a necesitar todo el tiempo un cuerpo de personas para hacer levantamientos y encuestas en las calles. La última que hicimos, ¿tú sabes cuántas personas involucramos? 300 personas. Lo que pasa, Claudio Francesca, es que cuando yo tengo una botella en una de esas y viene doña Claudia y me quiere hacer trabajar, porque yo estoy haciendo un trabajo político, es una ayuda porque me fajé en la campaña, y en esa institución que se va a fundir al Intran, más de la mitad cobra sin trabajar y algunos ni siquiera asisten. Entonces no estamos hablando de qué tú vas a hacer con la secretaria que trabaja en una TTT de esta, y bueno, vamos a ubicarle. No, estamos hablando de instituciones que son huacalitos. Sí, pero la evaluación consiste en eso. Sí. Primero, auditar la
la nómina, Sí. para ver qué es y qué no es. Lo que no es pasa a lo que no es. Lo que es se mantiene y se evalúa. Si tienes habilidades no para el Intran, sino para otra institución, solicitamos que para la institución que conviene es para la institución X. Porque te puedo decir algo, ¿qué he visto? Hay muchas personas dispuestas, pero que de alguna manera tú tenías un ingeniero siendo mensajero. Entonces, ¿qué tú haces? Ese ingeniero como Intran, ese técnico tú lo necesitas, entonces tú lo ubicas donde debe estar y le das ese espacio a uno que sí pueda ser mensajero. Por eso te pregunté. Pero es un tu fe cristiano. es un proceso, Pablo, bueno. porque todo el mundo tiene el derecho a darle esa oportunidad, pero todo el que quiera trabajar tendrá la oportunidad. Sí, sí. El que no quiera trabajar, el Intran, yo he dicho siempre que se va a convertir en la institución más técnica de la República Dominicana. Por lo tanto, tú tienes que dar esa oportunidad. Pero déjame decirte, con el nuevo organigrama que tengo del Intran Sí. y todas esas personas que tengo ahí, no logro llenar todos los espacios del Intran. Porque el Intran además es a nivel nacional. Por lo tanto, tú necesitas esas pequeñas estructuras en cada provincia. Sí, no, insisto, acudo a tu fe cristiana, porque el asunto está cuando tú tienes un personal, la mitad, el 40%, el 35%, un porcentaje altísimo, que no es que trabaja en A o en BC, no, es que es un compañero del proyecto político que recibe un beneficio. Entonces, hay un problema muy serio que vamos a ver, hay que, como te digo, yo vuelvo a la Virgencita de la Altagracia, que casi todo lo puede, a ver cómo va a terminar todo esto, pero por lo menos estamos en ruta. En Intran estará trabajando el que trabaja, para que eso quede muy claro. O sea, todo el que trabaja estará trabajando en el Intran. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando retornemos, hay que hablar de que la aplicación de la ley en uno de sus artículos manda a pensionar a los de más de 65 años, o más bien los saca de circulación a los de transporte público, a los choferes con más de 65 años. Eso crea un drama terrible que, según estadísticas, son cerca de 80,000 señores que tienen ese problema. Después de la pausa hablemos de los planes del Intran, qué va a hacer con esos 80,000 ciudadanos que a la aplicación de la ley los saca de la circulación porque los desautoriza a hacer su trabajo. Ya regresamos, seguimos en esta conversación con la directora ejecutiva del Intran, Claudia Francesca de los Santos. Es que hay un 67% de los motoristas que mueren, o el chofer o quien lo acompaña. Continuamos. El artículo 101 de la nueva ley pues saca de circulación a los que tienen más de 65 años, se habla de cerca de unos 80,000 ciudadanos. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a manejar esto? Hay la posibilidad de unas pensiones, pero bueno, ¿pensionar quién? ¿En base a qué? ¿Qué se va a hacer con esa realidad? La ley establece en su artículo 101 lo del límite de la edad para el transporte, para los choferes del transporte de pasajeros. Pero esta ley recuerda que te indica preparar una serie de reglamentos para tú irte al detalle de cada uno de sus artículos. La ley de la misma manera te indica que hay que hacer para obtener la licencia de conducir el estudio psicofísico. Este estudio psicofísico mide tus capacidades para conducir en las vías, tu visión, la parte auditiva, tu capacidad de tener los reflejos indicados para cuando te encuentras en cualquier situación en las vías, porque tú puedes tener una persona de 50 años que no pase el estudio psicofísico porque haya tenido algún accidente o porque tenga alguna imposibilidad. Entonces, no es únicamente 65 años. Se ha dicho que son cerca de 80,000 choferes. En nuestra base de datos, que es la que tenemos que guiarnos de licencia, tenemos 57,000 personas con licencia que tienen más de 65 años. Pero esto no te dice quiénes son de pasajeros y quiénes son de vehículos privados. Por lo tanto, ese número es mucho menor a ese 80,000 que se ha querido mencionar en algún momento. Entonces, sí, el levantamiento será de la siguiente forma. Cuando se haga ese estudio psicofísico,
habrán personas que sí, que no podrán estar habilitadas. Pero ¿no habrá excepciones o sí? Una persona de 65 años en excelentes condiciones, porque un hombre de 65 años ya es un muchacho. Ya una persona, te puedo decir que mi papá tiene 68 y yo me atrevo a entregarle un camión para que lo maneje. El joven Claudio, a mí me dicen el niño Pablo, Sí. y ya pasó de los 50. O sea Entonces, sí, Ajá. definitivamente a través de los reglamentos, Pero se puede. nosotros estaremos buscando los mecanismos a los fines de. Recuerda que lo que la ley establece, Sí. tenemos que ser muy específicos Sí. para que nunca sea una violación a la ley. Pero sí, a través de la reglamentación y de otros instrumentos que te da la ley, pues tú poderle buscar una solución a estos casos. O sea que podría haber la excepción de una persona de más de 65 que demuestre en los exámenes que sí está apto. Entonces hacer una excepción, porque la verdad es que hay casos. Sí, esos y son casos ¿no? que tienen que ser Mire, evaluados. Claudia Francesca, diablo, qué entrevista más, porque es que todos los temas son terribles. El sector del motoconcho, los motoconchistas, ¿cómo se va a enfrentar a esto que se ha convertido ya en una especie de mal necesario? Porque los motoconchistas ofrecen un servicio a donde los vehículos no llegan. Entonces, es una necesidad. Ahora, ¿de qué manera se va a reglamentar y a meter en cintura a hacer una cosa que no se hace mucho, que es la aplicación de la ley a sectores? Con relación al sector mototaxis o motores, transporte en motores, DGI nos entrega una base de datos o nos informa que hay cerca de 2 millones de motores registrados en la República Dominicana, pero sabemos que existe un subregistro. Claro. Son más. De esos 2 millones, solo 300,000 son mototaxis, los famosos motoconchos. Okay. El resto son mensajeros, deliveries o personas que utilizan el motor como transporte propio. Entonces, hemos tenido que dividirlo de esa manera porque tenemos que darle un tratamiento diferente a cada uno. No en lo que se refiere a que cumplan con la ley, sino al tratamiento y a los diálogos con ellos a los fines de que se cumpla con lo que establece la ley. ¿Qué dice la ley del joven que es motoconchista en lo que tiene que ver con la identificación o el casco protector, por ejemplo? Sí, la ley ¿cómo se va a hacer establece eso? que el motor debe tener la placa en la parte posterior, que debe tener un chaleco y un casco que tenga también el número de la placa, que solo deben haber 2 personas, que la segunda persona también tiene que utilizar el casco. Pero lo importante de ¿Cualquier esto... casco? No, deben ser certificados. Deben ser cascos certificados. Ahora mismo tenemos el dato de que hay unos cascos que son de muy poca calidad, que no son certificados, que muchas de las muertes la está ocasionando el mismo casco. Claro. Entonces, como es un casco que no tiene la certificación indicada, se convierte no en una protección, al contrario, en una desprotección del ciudadano. Pero lo más importante de esto es que de las muertes que estamos manejando en la República Dominicana por accidentes de tránsito, el 67% son motoristas. No es que hay motoristas involucrados, es que hay un 67% de los motoristas que mueren, o el chofer o quien lo acompaña. Entonces, por eso, para nosotros lograr reducir estas muertes, hay 2 sectores vulnerables, que son el motorista, que es el 67%, y el peatón, que es el 19%. Entre ellos 2 son el 86% de las muertes en la República Dominicana por el tránsito. Entonces, como país, tenemos que crear conciencia ante esta realidad. La ley no busca afectar a nadie. La ley lo que busca es disminuir estas muertes, evitar que mueras por un accidente de tránsito. Pero sí, a ver si entendí bien, o sea, el 86% de las muertes en accidentes de tránsito son o peatones 19 O motoristas. o motoristas. Así es. Lo que significa que esto es una peste, esto hay que enfrentarlo. Después de la pausa, la directora del Intran tiene que explicarme cómo se va a hacer esto y hasta dónde se está dispuesto a llegar para poner orden en una, bueno, esto es una hecatombe de muerte. Así es. Vámonos a la pausa, ya retornamos.
Continuamos. Claudia Francesca de los Santos, directora del Intran. ¿Qué hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Hasta dónde se está dispuesto a llegar para enfrentar esto de que el 86% de la gente que muere en accidentes es o un peatón o un conductor de una motocicleta? ¿Qué se va a hacer entonces con el sector motocicleta, delivery, motoconcho? ¿Hasta dónde? ¿Cómo se va a hacer eso? Una de las razones por la cual la Organización Mundial de la Salud ha intervenido en esto de esta manera es porque ha considerado esta muerte una epidemia. Claro. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, a través de todos los países que ha venido teniendo la experiencia, nos ha ido dando las herramientas necesarias a los fines de ir reduciendo lo que son estas muertes con las medidas que hemos ido implementando en la ley. Cuando la ley al final, cuando la ley estaba lista para aprobarse, ellos fueron de los que revisaron algunas cosas que tenían que ver con motores y con peatones, por considerarlo el mayor problema que tenemos. La ley está ahí, el Intran está ahí para que se cumpla la ley, pero siempre he dicho que se hará de una manera paulatina. Te comenté que me preocupa cada vez que me dice no, lo que pasa, no, oye lo que pasa, Pablo. Los países, es un proceso, no, espérate. Oye lo que pasa, los países que han vivido experiencias como la nuestra, les toma hasta 5 años llegar a lo que sería lo ideal. 5 años, porque es un proceso. Los países tienen realidades, no es lo mismo la realidad nuestra que la realidad de un país, de una ciudad de los Estados Unidos, de una ciudad de Europa, una ciudad de China, no es lo mismo. Entonces, después de haber tenido muchos años un país con una cultura de que no tengo que obedecer nada porque no tengo ningún tipo de sanción, pues es un proceso tú llevar a las personas esto. Van a haber situaciones, sabemos, estamos conscientes de que la van a ver, pero la ley también es muy inteligente en la parte que dice, se necesita un periodo para concientizar a la población de lo que va a ocurrir con esta ley. Entonces, antes de la Procuraduría General de la República comenzar a implementar las multas nuevas que se establecen, hay un periodo de mínimo 2 meses donde hay campañas a todos los niveles a la ciudadanía para que todo el mundo conozca lo que va a pasar y luego no se argumente que no lo sabía o alguna ignorancia. Bueno, yo no creo mucho en esa educación en ese sentido porque todo motoconchista ciudadano sabe que no se debe meter en vía contraria, por ejemplo. Sí, las multas es algo que tú decides que te la pongan. Exacto, pero hay es una decisión tuya. Importante a partir de lo que estamos hablando. Entra ahí en la conversación el tema AMET, que es la institución autorizada para aplicar el régimen de consecuencias. La relación de Intran con AMET, porque AMET depende de la Policía Nacional, pero debe aplicar la ley que administra de alguna manera el Intran. ¿Cómo está esa relación y hasta dónde se está trabajando para relanzar un AMET en una situación de falta de credibilidad o de irrespeto hacia sus agentes o irrespeto de sus agentes hacia la ciudadanía? Es un moro con guandules terrible ahí. Como se ha establecido, como lo establece la ley es que la DGCET, la DGCET, depende de la Policía Nacional. General de Seguridad. Dirección General de Seguridad del Tránsito y el Transporte de la República Dominicana. Entonces, la DGCET depende de la Policía Nacional, pero sus lineamientos van a través del Intran. ¿Por qué? Porque el Intran él es el responsable de evaluar qué está sucediendo en las vías y acometer las medidas que resuelvan esa situación. ¿Y no hay una contradicción ahí que el legislador tendrá a mediano plazo que revisar? Realmente no la hay. Lo que pasa es que la AMET es una institución compuesta por militares. Por esa razón depende de la Policía Nacional. ¿Militares o policías? Policías, para mí son todos cuerpos castenses. Eso se cree, los policías. Saludos a mis amigos de la policía. Entonces, depende de la policía por ser el tipo de institución que es y por estar compuesta por ese tipo de personal. Pero sí la parte técnica, que es el tránsito, cómo se mueve, los estudios y demás, son responsabilidad del Intran. Entonces, la DGCET, la ley establece claramente cuál es su función. Hacer que se cumplan los lineamientos que establece la ley, que son dictados por el Intran, y ser ese ente fiscalizador que haga que se cumpla con los lineamientos de la ley 6317 en las vías. Entonces, el antiguo AMET DGCET ahora pasa a tener una función puramente fiscalizadora y velar porque se cumpla la ley. Como tú estableces, hay un periodo de
de crear estos protocolos, incluso de cómo el agente debe abordar al ciudadano a los fines de implementar una multa o tener algún tipo de conversación o de guía hacia un usuario. Se está trabajando en esa parte, la Procuraduría General de la República tiene un papel importante en este proceso y el Intran está apoyando a lo que es este proceso también. ¿Y se está trabajando en el relanzamiento de la MED? ¿Qué información tenemos? Sí, para el año próximo. La situación es grave. Sí, para el año próximo, ya cuando todas las instituciones tengamos un presupuesto nuevo, porque el Intran se crea a mediados de año, cuando ya hay mitad de presupuestos que se han eliminado y con funciones que muchas no tienen ya nada que ver con lo que es el Intran. Entonces, sí, acabamos de depositar nuestros presupuestos, estaba haciendo las coordinaciones y sigo haciendo las coordinaciones con la Policía Nacional a los fines de algunos detalles que ellos deben introducir en su presupuesto para que la DGCET pueda funcionar como debe ser, incluyendo el cambio de imagen, que es un proceso bastante costoso. Finalmente, esta pregunta final pudo ser la primera y desde que iniciamos la entrevista la tengo en la punta de la lengua porque es nodal, es fundamental. ¿Hasta dónde habrá voluntad política para permitir que el Intran haga su trabajo? ¿Qué percepción tiene la directora ejecutiva de la institución de que ahora es, o sea, nos vamos a meter en cintura, vamos a organizar este caos diabólico que es el tránsito, el transporte terrestre, todo esto que padecemos? Hay señales, o sea, hay señales. Por primera vez en la República Dominicana, como te dije al principio, en un año tú logras tener un Plan Nacional de Seguridad Vial, aprobar una ley que tenía 5 años dando vuelta en un Congreso y que se crea una institución que te unifique todo lo que había. Es la mejor señal para tú entender que la voluntad política existe para proceder con esto. Ese ha sido el mensaje, así lo está manejando el Intran y esa es nuestra misión. Tenemos una ley detrás la cual tenemos que llevar a cumplir. Es una tarea ardua, no he planteado en ningún escenario que sea algo fácil, pero había que comenzar. Sí, y no olvides lo de ir a misa los domingos. No, te voy a pedir que me invites y voy contigo a la misa, porque te veo muy adorando. Somos gente de fe, pero te veo a ti con mucho más fe. Entonces, por favor, invítame que voy contigo. La señora directora de Intran nos ha acompañado. Como ustedes ven, de esto se trata, de hablar de lo que es importante con quienes tienen las calidades para contar, como ha hecho Claudia Francesca de los Santos, lo fundamental, lo que debemos conocer. Ojalá que esto camine. Todo un placer recibir. Espero que estés ahí conmigo apoyándome en todo este proceso. Siempre, siempre. Para eso estamos. Que no se nos olvide nunca la olvidada función social de los medios de comunicación. Sumamente importante. Señores, recuerden que inmediatamente termina este programa, está ya a su disposición en nuestro canal de YouTube, Makini NTV. Ya lo saben, no hay un segundo más. Feliz fin de semana. Si es en familia, pues mucho mejor. Muy buenas noches.